Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Ok, bueno, muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos estén escuchando desde distintos rincones del mundo. Les saluda a su amigo Fabián. Hoy tenemos el programa de alternativas desde la Comisión de Alternativa Joven con la temática de mitos y realidades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para lo cual tenemos un panel de invitados bastante importante, bastante especial, que vamos a conocer en unos minutos. Por ahora, es bastante importante recordarles a nuestra audiencia que nos pueden seguir en los siguientes medios. Primero que todo por las redes sociales, el Facebook de Alternativas, en YouTube Alternativas Grecia y en Spotify Alternativas. Y luego sintonizarnos en las emisoras del CASE 116 FM, Radio Revolución, Radio Soberanía, con retransmisión en Radio La Gigante 800 AM. Se les recuerda que en esta transmisión de Facebook pueden hacernos llegar sus saludos, inquietudes o comentarios a través de la función de chat y les estaremos atendiendo en vivo. Ahora sí, toca darle unas palabras de saludo a nuestro equipo, la Comisión de Alternativa Joven, y después a las personas invitadas. Entonces, por esto le doy la palabra a Rebeca. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rebeca Astorga González, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UCR y soy parte de la Comisión de Alternativa Joven que tiene como objetivo pues dar voz a las personas jóvenes, ¿verdad? En temas, en este caso, tan importantes como lo es la seguridad social nacional, ¿verdad? Que usualmente pues las juventudes siempre tienen un papel sumamente importante y además de eso tenemos también la participación de prácticamente que un experto del Frente por la Seguridad Nacional. Entonces, le doy la palabra a Luis González para que se presente. Muy buenas tardes para las personas que están actualmente conectadas. Mi nombre, como lo mencionó Rebeca, es Luis Fernando González. Actualmente estoy estudiando salud ambiental en la Universidad de Costa Rica y como es una carrera de salud, considero que, y mezclado con el tema del ambiente, considero que es como un acercamiento y que tiene una importancia muy especial la seguridad social y este tema de la universal como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, así como otros datos sobre mí, yo actualmente soy el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales. Desde mi punto de vista, y creo que de la mayoría del movimiento estudiantil, es una asociación que le permite al movimiento estudiantil estar articulado y estar presente principalmente para las personas que vienen ingresando a la universidad por ser su primer acercamiento. Ahora le doy la palabra a Mariel Rojas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Mariel Rojas y soy estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica también. Y además soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales. Agradezco mucho por este espacio y también por tomarnos en cuenta. Bueno, pues se sobreentiende que considero que este tema es de una importancia y una urgencia muy grande discutirlo, así que pues sí, muchísimas gracias. Por último, Don Davis, adelante. Está abriendo el audio. Buenas noches para todos. Un saludo ahí, como dijo el compañero que inició el programa, tardes, noches y mañanas, a donde quiera que nos estén escuchando. Muy agradecido por la oportunidad y
muy complacido de estar entre tanta gente joven. Muchísimas gracias. Bueno, primero recordarles, ¿verdad?, nuestro lema de alternativas, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y bueno, básicamente todos nuestros programas se cumplen con los tres principios de la comunicación, que es formar, informar y entretener. Y pues dicho esto, ya podemos empezar pues a construir un poco, ¿verdad? La temática de la seguridad social en Costa Rica, mitos y realidades de la caja, que ha sido algo sonado estas últimas semanas, que literalmente casi que cada día sale algo diferente, y pues que siempre es importante, ¿verdad? Y pues siempre es importante hablar de la caja y de por qué hay que defenderla. Entonces yo creo que tal vez por ahí podemos empezar como, y más que toda esta pregunta está más dirigida a Don Davis, como sobre el origen y la historia de la caja. Perdón, no dije de dónde soy yo, ¿verdad? También mi nombre es Davis Ovares Morales, yo soy secretario de organización de la Junta Directiva Nacional de UNDECA, que es un sindicato de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, nosotros velamos por el recurso más importante que tiene la Caja, que son sus trabajadores, y también coordino el Frente Nacional por la Seguridad Social Frenas, que es un frente conformado por juntas de salud, por población civil, por gente de derechos humanos, por gente también de comités de defensa de la seguridad social y pues algunas organizaciones también sindicales, y es un espacio que se han formado hace como 10 años para efectos de... Sobre la pregunta, compañeros, es muy importante porque yo creo que todos ustedes nacieron en un hospital de la Caja y seguramente de los que nos están escuchando acá a nivel nacional, ¿verdad? Un alto porcentaje de personas se siente identificado porque ha vivido de cerca la seguridad social. Este país en los años 40 no era la misma Costa Rica. Hubo una pujanza, digamos, de una necesidad que había en la población y en los trabajadores que ya estaban dedicándose a otro tipo de actividades que no eran necesariamente las actividades agrícolas, que era pues el fuerte en su momento, y se necesitaba darle protección a los trabajadores. Entonces, a raíz de una visión que tenía muy arraigada, un costarricense que fue a formarse en Bélgica, ¿verdad? El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, viene pensando en dar ese tipo de soluciones y necesita también hacer alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad. En ese momento, el Partido Comunista de Costa Rica, que es un partido muy organizado en esa época, ¿verdad? Y que ya pues venían dándose algunas luchas en la parte del Caribe, del Limón, en las luchas de los trabajadores de la empresa bananera, ¿verdad? Y además también hay un papel muy importante, otro grupo organizado, pero es a través de los conceptos espirituales o de la fe, que es la Iglesia Católica. Entonces, los orígenes se dan en ese esfuerzo, en esa unión de lo que los movía a un sentir, digamos, muy genuino de beneficiar a la población costarricense. Entonces, piensan en esa gran institución y nos dan esta gran conquista histórica que se llama Caja Costarricense del Seguro Social, que ha venido, por dicha, evolucionando para bien en el pasar del tiempo. La Caja no empezó con 29 hospitales, ni siquiera atendía el primer nivel de atención, era un tercer nivel de atención porque atendía prácticamente el tema de la enfermedad, no tenía esa visión preventiva y en el transcurso de los años, ¿verdad? Por una responsabilidad que se pasa, que era del Ministerio de Salud, también ahora ve el primer nivel de atención. Esos son los orígenes de esta caja. La caja tiene una conformación en su dirección política, que es la Junta Directiva Tripartita, que fue pensada así y establecida tanto en la Constitución Política como en la Ley Constitutiva de la Caja. Esa posición tripartita del seno de la Junta Directiva es por cada sector de aporte. Entonces, la Junta Directiva se compone, ¿no?,
tres figuras que creemos que sea directa del gobierno en la caja, que es la presidencia ejecutiva, ¿verdad? Cualquiera que sea hombre o mujer, pero esa figura de presidencia ejecutiva es una figura que desde nuestra óptica como Frente Nacional y como Sindicato UNDECA violenta la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, y tres de esos representantes en ese seno de la Junta Directiva lo nombran los patronos a través del Sindicato de Empresarios, que es la Unión de Cámaras, UCAEP, y los otros tres los nombramos el sector laboral, y el sector laboral lo nombramos por grupos de trabajadores organizados. Está el cooperativismo, que nombra un representante en la junta directiva por el sector laboral. Está el sindicalismo, que nombra otro representante en la junta directiva por el sector laboral, y también el solidarismo, que todos los trabajadores organizados a nivel de asociaciones solidaristas tienen esa posibilidad. Y para cada uno, por lo menos en el sector laboral y en el sector patronal, para cada uno de esos nombramientos tiene que hacerse una asamblea que tiene que cumplir una serie de requisitos legales, y de ahí se nombra el miembro de la junta directiva. Tienen que revisar los antecedentes, ahí están establecidos esos requisitos en la ley constitutiva. No puede ser cualquier persona ni tener antecedentes ahí penales o legales que le cuestionen, digamos, esa representación, porque también estamos poniendo la empresa más importante de todos los costarricenses y la más grande de Latinoamérica en manos de esas 9 personas, ¿verdad? Para que la dirijan políticamente y tomen decisiones de mucha envergadura para los costarricenses. Entonces, así es la composición de la junta directiva, y tanto en el sector empresarial como en el sector laboral tienen que hacerse asambleas para nombrar. Esos son requisitos legales. Si no se hacen esas asambleas, si no se cumplen con esos requisitos, incluso de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, de pedir registro de la nómina del Ministerio de Trabajo para poder acreditar pesos de voto, porque se vota igual, digamos, bajo ese principio democrático por peso de voto. Entonces, las organizaciones que tengan mayor representatividad en el sector sindical son las que hacen esa asamblea y eligen su representante para la junta directiva de la Caja. Más o menos así funciona la Caja, y esos son sus orígenes. Nace en el año 1941, el 1 de noviembre, y la Caja ya adquiere un rango constitucional a partir del año 1943, ¿verdad? Que ahí es donde incluso se establece para librarla de intereses políticos de los gobiernos de turno, porque era una caja que iba a recoger plata de ese aporte tripartito de trabajadores, Estado y los patronos, o los empleadores. Se le dio y se le brindó, o se le protegió, se le blindó con una autonomía, porque la idea es que no le metan mano a la caja como está pasando actualmente, ¿verdad? Y de eso podemos hablar un poquito más adelante, si les parece, para no extenderme tanto. Muchísimas gracias, don Davis. A Fabián creo que le corresponde la siguiente parte. Es que también iba a ver si Mariel y Luis querían responder de alguna manera primero, antes de pasar a la otra pregunta. Si es que quieren. Sí, no, yo considero que Don Davis lo respondió enormemente bien. O sea, la historia de la caja es sumamente larga y sumamente especial. Esta importancia que tenía y que ha tenido y que tendrá la seguridad social en la vida de los trabajadores es fundamental, mucho más en esa época, en los 40, que anteriormente no había o no era o no estaba al alcance de toda la población, por así decirlo, o ni siquiera como de un sector, ni siquiera de la clase media, por así decirlo. Solamente las personas que tenían más poder adquisitivo podían acceder de una forma sencilla a servicios de salud básicos y esenciales que hoy en día nos parecen fundamentales, pero que en esa época no estaban tan presentes, por así decirlo, en la sociedad costarricense. Y este avance, como lo fue la Caja Costarricense de Seguro Social, lo vino a traer, y ese fortalecimiento que estuvo recibiendo con el paso de los años, para que poco a poco se formara en la institución pública y en ese ente que es hoy en día, que está al servicio de todas las personas, sea quien sea, bien venga de donde venga, cotice o no, cotice ya sean lo mínimo que se puede cotizar con un salario mínimo, o ya sea o siendo trabajador independiente o siendo un empresario, siendo una persona con un
un nivel adquisitivo más alto. La caja está ahí para absolutamente todas las personas y es esencial, y la historia es muy, muy, muy importante. Marca mucho en la historia de la Segunda República principalmente y en las reformas sociales que se dieron en los 40, la importancia que tiene la caja en todo ese marco. A mí me gustaría agregar a los aportes de los compañeros que con respecto a la importancia histórica está también que es un logro de este proceso de movimientos sociales, tal y como lo señalaba Don Davis, y específicamente de un proceso en el cual el Estado realmente tiene un interés con respecto a la solidaridad y a la búsqueda de un verdadero bienestar social. Esto yo creo que la principal consecuencia que tiene históricamente es el desarrollo de la clase media emergente, y eso se ve históricamente, pero además es algo que podemos ver sumamente fortalecido en la actualidad, y que a pesar de haber sentado sus bases de desarrollo ahí, pues está en una notable decadencia justamente por las decisiones de estos gobernantes que, a diferencia de la época de Calderón Guardia y diferentes personas que estuvieron en esas posiciones de poder, no tienen ese interés por la solidaridad social, por la solidaridad estatal y por una colaboración mutua. Entonces, sí. Ok, entonces ya con eso tuvimos un poquito de contexto con respecto a cómo se formó, con qué intenciones se creó la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces ahora la pregunta es, que ya se ha tocado un poco, pero se ocupa profundizar más, es ¿cuál es la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para el funcionamiento y bienestar de la sociedad costarricense? O sea, ¿cuál es el labor que desempeña? ¿Cómo mantiene la sociedad en un estado aceptable, diríamos? Primero le doy la palabra a Davis. Gracias. Vean, esa pregunta es muy importante, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo, porque lamentablemente, digo lamentablemente, ¿verdad? Porque esto suele pasarnos a todos en determinado momento con la familia, con el trabajo y con muchas cosas. Hay un adagio que dice que nadie sabe lo que tiene, ¿verdad? Y creo que nos está pasando eso con la caja, porque nosotros nacemos en un hospital de la caja, nos ponen un esquema de vacunas de un costo altísimo, pero a nosotros no tenemos que incurrir en gastos. Hay una solidaridad que permite que yo pueda estar 3 meses hospitalizado, y esos 400 millones de colones que cuestan esos 3 meses de hospitalización, yo no tengo que pagarlo porque además no podría, ¿verdad? Y ahora lo que tocaba un poco el compañero Luis, digamos, aunque las personas tengan, digamos, unos mejores ingresos, es muy poca, muy, muy poca la cantidad de gente que podría pagar, digamos, procesos de enfermedad serios, y que hoy en día, digamos, los obtienen hasta la persona más sencilla, y digamos que su aporte sea digamos, en términos monetarios, el menos representativo, pero tiene acceso a esos servicios de salud. Y la caja lo que vino a hacer a este país fue como a distribuir, a hacer justicia retributiva, porque por un aporte que es porcentual y que aportamos los trabajadores, el Estado y los patronos, todo el mundo recibe atención por igual. Entonces ahí se democratiza el tema de la atención, tutelando un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Y además de eso, ¿verdad? Le da esa oportunidad a todas las personas que no tendrían nunca los medios para ser atendidos desde sus ingresos, desde su economía, digamos, a procedimientos de salud, que es que de verdad nadie sabe cuánto cuestan. O sea, porque cuando la gente va a la medicina privada, y lo han hecho hasta gente rica que ahí andan, ¿verdad? En las redes sociales, comentarios de familiares de políticos de este país que viven económicamente solvente y se quejan de la barbaridad que les cobran en la medicina privada, digamos, por atenciones mínimas, que unas nebulizaciones, que donde entonces ya sí sabe lo que es pagar hasta la turunda de algodón, ¿verdad? Pagar hasta el buenos días que le dan, o las buenas noches, ¿verdad? Porque todas esas cosas de la atención tienen que ver con ese tipo de cosas. Y como decía que fue el compañero Fabián,
no, actuales, que no es una visión social. Y pues tampoco podemos esperar eso de un funcionario del Banco Mundial de 35 años, de estar fuera del país y que tiene una visión de mercado, porque esa es la parte donde la gente necesita entender por qué es que Rodrigo Chávez no quiere la Caja Costarricense del Seguro Social y por qué, digamos, no le quiere pagar y por qué la menosprecia y por qué insulta a los trabajadores y por qué, digamos, asusa el odio y se ha encargado de emprender una campaña de desprestigio y de desconfianza contra la institución, porque, digamos, obviamente la enfermedad es un negocio de miles de millones de dólares alrededor del mundo. Esto no lo estoy inventando yo, eso no es agua tibia, ¿verdad? En todos otros países donde no tenemos eso, la gente se muere porque no tiene para pagar o la dejan, digamos, hasta donde le llega el seguro y pues de ahí usted ve a ver si vende el carro, empeña la casa, empeña la vida o vende órganos, lo que sea, ¿verdad? Para que usted reciba atención en salud. Y en este país tenemos todo eso y no lo hemos valorado como tal. Entonces yo creo que esa es parte de la importancia que debemos retomar en el sentido más, digamos, más sensible y más patriótico, más histórico de lo que representa esta gran institución, porque sí, Costa Rica no es la misma antes de la caja y después de la caja. Hay un material que les quiero recomendar, si ustedes me permiten, y no es un comercial, ¿verdad? Había un historiador que, bueno, a mí por lo menos me gustaba mucho verlo, tenía un programa, ¿verdad? Que se llamaba Costa Rica y su historia. Él se llamaba Osvaldo Valerín. Él fue, creo que su último trabajo que hizo y nos dejó un legado muy importante para que entendamos cómo era esa Costa Rica donde habían enfermedades, donde los hospitales funcionaban por caridad, donde la gente no tenía para pagar digamos, una atención en salud, donde la gente tenía una expectativa de vida muy baja. En ese tiempo la gente vivía más o menos, ya yo estuviera contando, estuviera en cuenta regresiva, yo tengo 46 años y la gente tenía una expectativa de vida por ahí. Hoy es casi el doble, ¿verdad? Tenemos 80 y algo de años, creo que es 83 años de expectativa de vida. También la mortalidad infantil era muy alta, hoy, digamos, por dicha y por la salud que nos da la caja, la expectativa es muchísimo más buena para nuestros recién nacidos, que digamos no tienen ese alto porcentaje de riesgo de morir apenas naciendo, ¿verdad? Entonces, la caja sí vino a cambiar este país de manera muy positiva, vino a democratizar la atención en salud, vino a brindar justicia retributiva por el aporte que todos damos y que se reparte igualmente para el más rico, para el pobre, para todos, todos tenemos ese derecho a acceder a la salud con la caja, y también vino a darle un cambio en la calidad de vida al costarricense. Sin embargo, yo insisto y no quiero ser tampoco muy odioso, si es la palabra correcta con el comentario, pero no estamos valorando eso. O sea, los costarricenses tenemos caja y celebramos más, se llena más la fuente de la hispanidad celebrando un gol de la selección, que yo no satanizo el fútbol, me gusta mucho, pero cuando se llama a defender la caja, no es la misma cantidad de gente. Entonces, uno tiene que entender, digamos, dónde está el sentido de nuestras prioridades como sociedad, porque con la salud no se juega y la salud, digamos, es algo de primer orden. Hoy en día, estos gobernantes que no quieren pagarle a la caja y que tienen la desfachatez de andarla criticando y le adeudan y no le pagan, ¿verdad? Y andan hasta con el cuento de que esta deuda no es de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Y entonces yo digo, ¿y por qué no le dicen eso al Banco Mundial también, ¿verdad? Y al Fondo Monetario Internacional. Entonces no le pagan los préstamos que también eran de gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque hay digamos, un manejo, una lógica ahí perversa y uno dice, bueno, y si es un sentido de prioridad, la salud es prioridad, entonces mejor páguele a la caja y débale al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, pero páguele a la caja, ¿verdad? Venimos saliendo de una pandemia donde creo que salimos de manera bastante exitosa, ¿verdad? Pero la caja se desgastó financieramente con la pandemia. Sin embargo, ha tenido esa capacidad por gestión de seguir invirtiendo, se siguen haciendo hospitales con todas las cosas, ¿verdad? Que salen ahí, que no andan tan bien, pero sigue habiendo infraestructura. Tenemos hospitales que en otros países de Latinoamérica no hay. Y todas esas cosas la gente tiene que aprender a valorarlas, porque lamentablemente, y ya con esto cierro, digamos, nos han llevado a raíz de una campaña, digamos, de desprestigio contra la institución, hablando generalidades, generando desconfianzas y haciéndole a la gente olvidar lo importante de esa institución y de cómo impactó positivamente el país, nos han llevado, como decimos, a ver el punto negro en la sábana blanca. Entonces dejamos de ver el montón de cosas buenas que tiene la caja, que salva vidas todos los días, que digamos los 365 días del año, si la gente necesita un hospital, lo tiene a la mano, que además se trabaja, digamos, con las personas atendiéndolas en sus necesidades en salud 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque eso no para, ¿verdad? Y
A la gente como que todo eso se le olvida por algún comentario y porque asusan controles en redes sociales y todo, digamos, contra la institución, generando desconfianza en la institución y meten a gente que, digamos, tiene otros intereses, que suspende proyectos de inversión, que además, digamos, facilita que haya gente que no le pague a la caja, que además de eso también facilitan los procesos de privatización y nos están diciendo estos gobernantes en la cara nos dicen en una conferencia de prensa que ya no va a haber más solidaridad en la caja, que la caja no es una caja de caridad y que digamos que ahora se va a optar por otras modalidades como el copago. Yo digo, el copago, y si la atención que usted necesita en salud vale 400 millones y a usted le van a dar dos terceras partes, creo que es lo que propone, ¿verdad? Y usted tiene que tener 230 millones para poder hacerle frente, o ahí en matemáticas estoy yo un poco perdido, ¿verdad? Pero digamos, si son 300 millones lo que cuesta eso, usted tiene que tener 200 o tiene que tener 100 y es muy difícil que la gente lo tenga en este país. Entonces, creo que sí, me gusta mucho, digamos, que haya muchachos tan claros como ustedes que tengan esa visión, porque también los muchachos los distraen mucho con cosas muy superficiales ahora, ¿verdad? Y no van a las cosas que realmente, digamos, les interesan a su futuro, incluso con otras cosas que están pasando en política pública en este país. Pero bueno, estos espacios precisamente pretenden esas reflexiones. Y ya voy a quedarme hasta aquí para que los otros compañeros también puedan intervenir. Muy bien, excelente aporte, de verdad, Davis. Muchas gracias. Ahora seguiríamos con Luis. Y no, la caja tiene una importancia fundamental para las personas del país, por así decirlo, para la misma sociedad. A mí hay un dato que, bueno, que a mí me gusta mucho. Este dato no sé si está muy desactualizado, es de 2016, pero la caja tiene aproximadamente 1040 EBAIS alrededor de todo el país. Y los EBAIS y esa función de medicina preventiva, que obviamente hay que fortalecer demasiado, pero que está ahí presente, es fundamental para prevenir otras enfermedades, como pueden ser enfermedades terminales y otro tipo de situaciones que pueden llegar a situaciones aún más graves. Y ahí está la caja dando la lucha, por así decirlo, previniendo todo este tipo de situaciones. Y además otra cosa que me agrada mucho y que me hace sentir muy orgulloso de la Caja Costarricense del Seguro Social es que está presente en todo el país. Quizás en algunas zonas sí toque trasladarse un poco más, en algunas periferias, pero ahí está en prácticamente todo el territorio nacional. Hay un EBAIS, hay un hospital, ahí está presente la caja y es algo que, por ejemplo, bueno, yo no soy de una zona rural, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, en alguna zona, alguna periferia, como pueden ser algunos pueblos de Guanacaste, algunos pueblos de Limón, e incluso algunos pueblos de Punta Arenas, ahí quizás no llega la medicina privada, que igualmente es inaccesible hasta para personas que vivimos aquí en el gran área metropolitana, pero tampoco está al alcance de las personas de periferias y para personas de zonas no tan alejadas, como pueden ser San Ramón, como puede ser San Carlos, como pueden ser otros lugares del país. Y ahí está la caja en prácticamente todo el país. Y también otra cosa que a mí me gusta mucho y me hace también sentir muy orgulloso es el sistema de pensiones, que ahí está presente y la caja tiene una participación fundamental en eso de que si usted pueda acceder a una pensión relativamente digna, gracias a la caja del Seguro Social, gracias a que usted estuvo cotizando durante muchos años y que la caja ahí estuvo y que ahorita le otorga su pensión, ya sea el régimen de invalidez, vejez y muerte o de los demás regímenes que existen. Pero ahí está la caja y la caja tiene esos aportes tan fundamentales y tan importantes para la sociedad y que no están presentes o que no estarían al alcance de la población, sea del estrato social que sea, con la medicina privada. Y el hecho de no protegerla o no fortalecer más la caja, siento yo que viene como ese desarraigo que mencionaba Don Davis, de que, por ejemplo, sí, como lo mencionó Rodrigo Chávez, muy probablemente si se enferma, si le da un virus estomacal o lo que le pueda dar, muy probablemente si recurre a la caja va a ser por la calidad del servicio que otorga la caja, pero no lo va a hacer
porque considera importante la caja. Muy probablemente también va a acceder a un hospital privado o hasta al extranjero porque tiene los medios para hacerlo, pero la mayoría de la población costarricense no puede tomarse como esos gustos o esos privilegios de poder decidir en dónde. Y la caja llega a atenderlo y con calidad y con un servicio que no es cualquier cosa, que es un servicio que llega a resolverle muchas cosas de la vida a las personas y que es un servicio igualitario para todas las personas. Ok, muy bien. Ahora seguimos con Mariel. Gracias. Bueno, yo quería hablar de 3 puntos específicamente. El primero es sobre que, bueno, se sabe que la caja es algo sumamente urgente y que a pesar de que cuando una le explica a diferentes personas a nuestro alrededor, amistades, familiares y así, la toman a una como tal vez un poco exagerada, pero la realidad es que esa situación es una situación de vida o muerte, porque existen personas que simplemente no podrían acceder de ninguna manera a la educación, perdón, a la salud pública y eso simplemente les costaría su vida y por eso es que es sumamente una situación tan delicada. Y por otro lado, también quería mencionar que la Caja Costarricense del Seguro Social, al igual que las diferentes instituciones autónomas, son los pilares y las bases del Estado Social de Derecho. Es decir, este Estado que existe en Costa Rica, que lo que hace es tener como prioridad el bienestar social, los derechos humanos fundamentales y algo como la salud, el acceso a la salud y el ambiente sano son derechos humanos fundamentales. Y pues evidentemente creo que lo más preocupante no es solamente ver la importancia de un Estado social de derecho, sino ver cómo este Estado se ve violentado y se ve en riesgo con gobernantes como los que hay actualmente. Por otro lado, quería darle la importancia que tiene y es que la caja no solamente es una fuente de salud pública, no solamente no le debemos la vida a muchas personas, tal como decía Don Davis, bueno, yo nací en la caja y muchísimas personas a nivel país lo hicieron, sino que además nos salvó la vida en la pandemia con respecto a sus campañas de vacunación, pero además de eso, la caja es fuente de trabajo, bien lo sabe Don Davis, y además es fuente de educación, no solamente porque forma miles de profesionales en salud y en diferentes áreas relacionadas a la salud, sino porque también existen muchísimos niños y niñas que tienen una situación de salud complicada y necesitan un sistema de educación que se adapte a a esta situación de salud. Y bueno, el Hospital de Niños es un sistema que a pesar de que se puede mejorar, existe y yo creo que eso es algo que, al igual que la salud y el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, la educación también lo es. Entonces también es sumamente importante que dentro de la defensa de la caja se vea también esa defensa de la educación y esos dos pilares de la democracia costarricense que se ven sumamente relacionados. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Y no, definitivamente yo quería hacer un breve comentario con esto último que menciona Mariel. em, y sobre también el tema que hemos estado tratando, de que son cosas que nos pasan por el cuerpo. Y ahora que mencionas el hospital de niños, que es algo que a mí me pasó por el cuerpo muchísimo tiempo, porque yo tengo una enfermedad crónica y claro, sin el hospital de niños no estaría en este programa en este momento. Em, y creo que sí, las personas no captan la urgencia y siento que se ha olvidado esto que también mencionaron anteriormente, la parte de la solidaridad, porque simplemente se quedan en el discurso de, ah, no, es que la caja no ha hecho nada por mí, porque yo tenía gripe y no me atendieron. Y no se trata exactamente como de invalidar sentires, obviamente. Sin embargo, creo que sí hay que poner en una balanza que la caja, genuinamente para casos sumamente específicos, costosos de internamiento, em, es esencial. Y creo que es un poco doloroso y algo que mencionaba Don Davis sobre esta idea de como muy económica, muy de consumismo, muy de mercado, el simple hecho de que no se vea esto de que la caja es
fundamental para ciertas personas, como las personas con enfermedades crónicas que tienen que tener tratamientos muy rígidos y sumamente caros. ¿Y por qué tendríamos que dejar de lado esta economía, verdad, social solidaria que se ha mantenido? Y creo que no sé, se nos ha olvidado tal vez esa esencia como humana. Y mucha gente tal vez cuando escucha esto se quede como, no, pero es que está apelando a la solidaridad, a mí que me importan las demás personas, pero realmente creo que es genuinamente una pérdida de humanidad de por qué la caja, más allá de ser una institución pública, como bien lo dijo Mariel, es un pilar para los derechos fundamentales y pues para la sana convivencia. Y bueno, bajo este mismo tema, tal vez entrar un poquito en cuáles son como los mitos o las mentiras más generalizadas acerca de la caja, ¿verdad? Entre la población o qué clase de usualmente comentarios se escuchan alrededor de esta misma. Y nuevamente inicia Don Davis. Gracias, Rebeca. Creo que no les dije cómo se llama el programa de Osvaldo Valerín, ¿verdad? Es un video, lo pueden buscar en YouTube, se llama Reseña Histórica de la Caja. Pueden buscarlo, es un material muy bueno y sensibiliza mucho, ¿verdad? De los mejores materiales que yo he visto para la defensa de la caja. Nos muestra cómo era Costa Rica sin caja y nos muestra cómo es esta Costa Rica con caja y cómo ya con ejemplos concretos, que él señala unos pocos, pero son miles de ejemplos concretos de cómo lo estaba señalando Rebeca, muchas personas que por sus propios medios no pudieran tener, digamos, esas atenciones, y pues o logran obtenerlo a través de esa solidaridad, de ese principio de universalización de los seguros sociales, y no podemos esperar, insisto, nada diferente de alguien que tiene su visión en el mercado, porque cuando la visión es de mercado, entonces usted lo ve en función de colones, de números, y no de solidaridad, de humanidad, de amor al prójimo, etcétera, etcétera, sino que usted lo va a ver como una oportunidad de lucro, aunque sea con el dolor y con la enfermedad y la desgracia de otra persona, pero usted ve una oportunidad de hacer dinero. Así piensan algunas personas que debería ser la caja, y por supuesto que este principio de solidaridad lo vamos a tener que defender y con todas las fuerzas que podamos. Vamos a ver, hay muchos mitos alrededor de la caja y uno creo que recién se menciona, ¿verdad? Porque en ese afán de hacer a la gente ver el punto negro en la sábana blanca y de pensar que nosotros estamos como con ese cuento, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. No, el lobo llegó hace rato. La caja la vienen privatizando hace rato. Hay áreas de salud enteras privatizadas donde todos los servicios están privatizados, ciencias médicas, farmacia, red de laboratorio. Y eso es un lucro de por medio que genera grandes ganancias para una sola persona, que es el empresario que contrata esos servicios tercerizados, ¿verdad? Y pensar que este modelo, digamos, si nos descuidamos, va a prevalecer en el tiempo, también es como autoengañarse, porque hay países que tuvieron modelos de seguridad social parecidos al nuestro, tal vez no tan fuertes y que cumplen 82 años, que eso es mérito de muchos jóvenes como ustedes y de personas que hemos luchado en el tiempo para que esta caja haya subsistido esos 82 años, porque este negocio lo quieren hace tiempo. Entonces, ¿cómo es que funciona cuando usted quiere adueñarse de un buen negocio? Y esto lo dice un filósofo incluso estadounidense que se llama Noam Chomsky, ¿verdad? Usted llega y le quita recursos a esa institución o a esa empresa, para ponerlo en términos empresariales, para que funcione a media máquina, ¿verdad? Entonces, si está funcionando a media máquina, no está dando la solvencia a las necesidades de las personas, digamos, tal vez como las personas tienen expectativa, a pesar de que la caja sí tiene mucho, digamos, mérito en eso. Entonces, usted le quita recursos, lo pone a trabajar a media máquina, eso va a generar descontento. Cuando hay descontento, usted atiza ese descontento. Para eso están hoy las modalidades trolísticas, ¿verdad? Hay un montón de plata de nuestros impuestos que se gasta en gente cumpliendo ese papel, ¿verdad? Bastante reprochable, ¿verdad? Y que ha sido censurado incluso recientemente a nivel político en el país. Entonces, usted va generando ese estado de desconfianza y ese estado, digamos, de convencer a la gente de que no vale la pena, que no inviertan y todo. Y entonces va generando esos mitos, o sea, la caja no sirve, yo no la necesito, todo, y nadie piensa que puede tener una enfermedad, un cáncer que va a necesitar 6 meses de hospitalización. Nadie está pensando en eso.
Entonces está rodeándose de esos mitos, que la caja atiende muy tarde, que para eso es mejor el copago, que entonces que no quieren resolver la lista de espera, que hay corrupción, que ciertamente la hay, pero digamos no como la quieren presentar actualmente, ¿verdad? Porque incluso hasta derechos laborales están poniéndolos en el grado de corrupción, lo que me parece absolutamente repudiable, ¿verdad? Porque los derechos laborales son derechos humanos incluso, y poner eso como un delito, como un crimen o como corrupción, y solamente en la lógica neoliberal de estos desalmados que quieren hacerle daño a la caja, ¿verdad? Y además, entonces usted va generando todos esos mitos, pero entonces después usted mismo que tiene plata y que tiene interés en ese negocio, usted ofrece comprarlo, pero ya no lo va a comprar así a buen precio, como se pagaron esos grandes hospitales que está haciendo la caja y toda esa inversión que hicimos de los seguros sociales, no. Usted ofrece, digamos, una miseria, una migaja, porque usted quiere, además del negocio que es muy lucrativo, lo quiere barato, por la inversión que hicieron otros, ¿verdad? Entonces usted se termina dejando ese negocio muy rentable, compra toda esa infraestructura muy barata y al final usted quedó, digamos, haciendo clavos de oro, ¿verdad? Haciéndose el diciembre ahí con un esfuerzo que se hizo colectivamente durante mucho tiempo por la población. Entonces, así es como está funcionando actualmente. Y no es casual que esta gente, digamos, incluso la de la presidenta ejecutiva actual, esté desprestigiando a la caja como la desprestigia, ¿verdad? Y que hable más de la institución prácticamente todos los días, porque al final de cuentas quieren el negocio de la enfermedad. Y la caja ha sido una piedra en el zapato para todos los que quieren lucrar con el dolor y con la enfermedad y hacer pues un buen aguinaldo, hay un buen diciembre con la salud y con la enfermedad del pueblo. Entonces se van generando mitos, digamos, incluso yo no digo que en la caja no haya cosas que mejorar, pero entonces le pusieron la cita en el 2023 y no presentan las listas de espera que están al día, ¿verdad? Entonces todo mundo, porque la etiqueta es que todo mundo crea que a nadie lo van a atender oportunamente, que nadie, digamos, va a tener una atención real, cuando eso no es cierto. En la caja se salvan vidas todos los días hay cirugías, todos los días se atiende gente, todos los días se le saca sangre, todos los días se le dan medicamentos, todos los días se hacen rayos X, todos los días se hacen, digamos, internamientos, todos los días se rehabilita a la gente, todos los días está, la maquinaria de la caja está, digamos, muy afinada, trabajando diariamente. Pero entonces hay una serie de mitos que se crean alrededor de esto con la finalidad de dejarse el negocio y toda con esa estrategia de debilitamiento institucional. No es casualidad que esta junta directiva que nombraron de manera tan irregular, espuria, ilegal, ¿verdad? Venga y una de las primeras decisiones que toma es suspender todos los proyectos que había en el portafolio de inversiones, porque entonces si usted no mejora la infraestructura y hay lugares donde está muy afectada, ¿verdad? Entonces, digamos, eso va deteriorando la prestación del servicio. Y decía todo esto, compañeros, porque, digamos, nosotros conocemos historias como en Colombia, y nos los cuentan propios colombianos, ¿verdad? Cómo tenía un modelo de seguridad social como este, hoy los edificios están abandonados, ¿verdad? Están ahí porque lo entregaron a manos privadas, incluso tuvieron que llegar, digamos, la gente, los trabajadores de la salud a padecer secuestros de sus familiares, porque con los secuestros después venía el chantaje, ¿verdad? Para que usted atiende a esa persona o la atiende, porque si no le mato al familiar. Y, digamos, otros modelos de atención, incluso donde, ¿verdad? Tuvieron un modelo como este y hoy, digamos, es muy lamentable que dicen ellos que hay una historia muy dolorosa y a mí no me gusta repetir esto, no quiero nunca, nunca, y lo que esté en mis fuerzas voy a hacer para que esto no se viva en Costa Rica, ¿verdad? Pero ahora llegan a un lugar, llegan a una situación tal que le llaman el paseo de la muerte, recogen una persona en un vehículo particular o en una ambulancia, no tiene seguro esa persona, se la llevan de hospital en hospital, nadie la quiere atender porque no tiene seguro, no tiene cómo generar ganancias y lucro, ¿verdad? Y entonces la persona se termina muriendo, ya sea en el transporte privado o en la ambulancia, porque nadie lo quiso atender, porque no tenía seguro, digamos, si no tenía como forma de pago. Eso le llaman el paseo de la muerte, eso se está dando en Colombia y se lo pueden preguntar a cualquier colombiano porque esto ya ha sido, digamos, también. Y Chile tuvo un modelo como el nuestro, lo destruyen y al final de cuentas hacen un gran negocio de la forma en la que ya lo expliqué, pero yo realmente tengo mucha esperanza y se los voy a decir así, viéndolos a los ojos, aunque sea aquí por la cámara de la computadora, yo tengo mucha esperanza en ustedes los jóvenes, que nos ayuden a salvar esta caja, porque esta caja tiene que durarnos hasta que ustedes tengan 90 y resto de años, ¿verdad? Y que ustedes ya hayan convencido a otra generación de que esa caja tiene que durar otros 90 y resto de años porque es mucho el bien que le ha hecho este pueblo, esta gran institución, para que se la dejemos tan fácil ir digamos, a esta gente que no tiene ningún amor por nadie más que por el dinero. Disculpen si me extendí un poco, pero sí quería dejar algunas reflexiones.
No, para nada, don Davis, no se preocupe y más bien muchísimas gracias por sus palabras, ¿verdad? Siempre creo que como juventudes y mejor que yo lo van a expresar Luis y Mariel, obviamente. Siempre tenemos que informarnos y compartir estos saberes pues, con el resto de las personas. Entonces, le doy la palabra a Luis. Sí, no, muchas gracias, don Davis, por las palabras. Y sí, es cierto. Y parte, de hecho, de esos mitos y mentiras que mencionaba don Davis, que son muy importantes, también está el hecho de que se menciona y se ha mencionado, yo llevo años escuchando esa mentira, que es que la caja está quebrada. Y yo había escuchado a alguien, no me acuerdo quién en ese momento, pero alguien había mencionado que como una institución a la que le deben plata va a estar quebrada. O sea, jamás es como ilógico. Y la caja, de ahí, el, la importancia que tiene y todos los recursos que el Estado le está debiendo, no la pueden jamás poner en ese jaque de que está quebrada y aunque esté quebrada, esa no es una justificación para seguir debilitando la caja. La caja puede estar quebrada, pero igualmente sigue siendo el pilar fundamental de la seguridad social y el Estado Social de Derecho que tiene Costa Rica y tenga o no tenga números contables verdes o no, la caja sigue siendo igual de importante y el Estado no tiene, bueno, no tanto el Estado, pero el gobierno principalmente no tiene por qué quitarse el tiro de que de seguirla fortaleciendo y seguir luchando por un servicio de salud cada vez mejor. También había unas declaraciones que Chávez había hecho en campaña, que había mencionado que los médicos que hacen guardia son unos vagos en pijamas, que están acumulando horas extras. A mí la verdad es que, bueno, esas declaraciones a mí me parecen una vergüenza porque, o sea, las personas del sector de salud, principalmente con la pandemia, como lo mencionó Don Davis anteriormente y como lo mencionó Mariel, si no me equivoco, es, o sea, hicieron un trabajo tan matado y dejaron atrás incluso su familia, dejaron atrás muchas cosas para estar ahí presentes en esa lucha constante, salvando vidas. Muchas personas, si no me equivoco, sí, creo que fue de la caja que a muchas personas hasta no les pagaban el salario por la misma situación que había y aún así iban a trabajar e iban a dar su cuerpo, a exponer su vida a seguir luchando y a seguir trabajando por todas las personas. Y también, bueno, ahorita que Don Davis mencionó lo de Colombia, lo confirmo completamente. Mi familia, bueno, mis papás son colombianos y me han contado y he escuchado que sí, es completamente cierto esa realidad. O sea, Colombia ahorita, actualmente tiene un sistema de salud que yo esperaría que lo fortalezcan porque depende demasiado de, allá se llaman EPS, los servicios como privados, y usted si no paga eso, usted no tiene acceso, o sea, usted se tiene que irse casi muriendo para que lo medio atiendan y no lo van a atender de buena manera por la misma situación que mencionaba Don Davis, de que usted no le va a generar ingresos a ese hospital por la misma privatización y por la misma falta de solidaridad que se mencionaba anteriormente que existe en ese sistema de salud. Y además de que, bueno, y aunque usted pague una EPS y aunque usted pague los servicios, por verlo usted solamente como un negocio, usted recibe un pésimo servicio porque lo están atendiendo solamente por plata, no lo están atendiendo usted por su vida o porque usted es un miembro de la sociedad al quien hay que proteger, a quien hay que darle ese servicio de calidad. Entonces es como muy triste que a la caja se le ataque tanto y que, como mencionaba ahorita Don Davis, se detengan proyectos de infraestructura tan importantes como lo son el Hospital de Cartago. El gobierno lo detuvo por decir que, no sé, que el terreno no tiene las condiciones de construcción. O sea, el gobierno no tiene que buscar los problemas que hay, tiene que buscar las soluciones y para eso están ahí. Entonces es como esa falta de aprecio que yo supongo que le tiene mucha parte del sector político del país, que no le tiene el amor que le deberían de tener a la caja y que no luchan por defenderla como debería de ser. Muchísimas gracias, Luis. Sí, definitivamente el tema del hospital de Cartago, porque yo soy de Cartago, una completa irresponsabilidad adquirir esos terrenos sabiendo que habían problemas, ¿no?
Pero bueno, ahora le doy la palabra a Mariel. Muchas gracias. Pues sí, recapitulando un poco lo que las dos aportes de los compañeros, que la verdad es que son respuestas súper completas, entonces es un poco difícil como agregarles. Pero bueno, yo creo que tal y como decía Luis, me parece que la mayor mentira que todos los gobernantes tienen el descaro de decir en frente de todo el mundo es que la caja está quebrada, justamente. Pero además, no solamente es un tema de que visibilizan de esa manera las problemáticas que hay en la caja, sino que tanto las personas que tienen esta posición de poder como las personas de la población de Costa Rica en general que observan diferentes problemáticas que hay en la caja, lo que siempre tienden a hacer es culpar a los trabajadores. Muchas veces es culpar a las personas que están dentro de la caja porque evidentemente pueden haber ciertas problemáticas con respecto al servicio, con respecto a la negligencia y ese tipo de cosas, pero evidentemente son problemáticas que si se analizan se sabe que es un asunto de violencia estatal y de violencia sistemática, puesto que pues tienen ese trasfondo de responsabilidad económica de parte del Estado, ¿verdad? Ya que este tipo de mitos, este tipo de ideas, de conceptos que se crean con respecto a la caja, es justamente parte, como lo explicaba Don Davis, de esa idea que quiere formar el Estado, de que la caja no sirve para nada y que, digamos, la población que se sienten frustradas y se sienten que tuvieron un mal servicio por parte de la caja, dice, no, eso no sirve para nada, entonces véndalo. Eso no sirve para nada, entonces que se quiebre y que desaparezca. Es, por ejemplo, mucho con la misma problemática que pasa con la venta del Banco de Costa Rica o este tipo de cosas que lo que hacen es quitarle importancia, quitarle valor a una institución que es sumamente importante, basándose en la frustración de la gente, que son problemáticas que vienen de una desfinanciación y así que de una u otra forma son responsabilidad del Estado, pero se quiere culpar al obrero, se quiere culpar a la persona que no está tomando decisiones y que evidentemente es víctima también de un sistema que no le beneficia. Entonces, pues sí, es una situación sumamente injusta. Y también es hay otro de los mitos que yo suelo escuchar mucho, es el tema de que el sistema no funciona porque muchas veces cuando se plantea una alternativa que habla que se basa en la solidaridad, se dice, no, es que esta alternativa, este sistema que se está planteando es muy utópico porque la gente no va a tomar esa responsabilidad, pero la principal persona que no está asumiendo la responsabilidad que le toca es el Estado, y bueno, eso es sumamente preocupante porque, así como lo vengo diciendo en todo este rato, se le echa la culpa completamente a personas que están dentro de un sistema y se sabe que la responsabilidad que se debería tomar de una manera más seria es la responsabilidad del Estado y que por ende, si es una responsabilidad que el Estado está ignorando totalmente, pues es doblemente reprochable porque evidentemente sin esa participación estatal no podría funcionar. Entonces sí. Ok, muchísimas gracias a todos los que respondieron la pregunta. Entonces ahora seguimos con otra, que digamos ya hemos hablado bastante de lo que es la caja en sí, cómo funciona, cuál es su importancia, pero digamos, sí se ha mencionado varias veces que hay ciertas personas cuyos intereses son socavar la caja por sus propios intereses. Entonces, una pregunta que nos gustaría hacer es, ¿de qué manera se puede luchar en contra de los intentos de distintas fuentes por socavar la caja costarricense de Seguro Social? Primero a Don Davis. Gracias. Yo a veces digo cosas, ¿verdad? Y creo que están ustedes en mi época y no están así, ¿verdad? Aunque yo creo que, digamos, ahí se me pone complejo. ¿Conocen el programa la serie que había del Chavo del Ocho? Sí, sí lo conocen. ¿Se acuerdan cuando el señor Barriga llegaba a cobrarle a don Ramón y le decía que le iba 14 meses de renta? ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos así está la cuestión estatal, ¿verdad? Entonces eso, digamos, poniéndolo en perspectiva, en contexto, sería como que don Ramón le pida al señor Barriga que le cambie la cerámica, que le ponga la pila nueva, que le pinte el apartamento, que le ponga mobiliario y que le va a seguir debiendo los 14 meses de renta y se le van a seguir acumulando. Es que esto tiene una lógica, digamos, en ese sentido, digamos, o sea,
ahí los abuelos decían, sin cacao usted no hace chocolate, ¿verdad? Y sin plata es muy, muy difícil con una deuda gigantesca que se asuman las responsabilidades. Entonces la gente tiene que entender que todos debemos unir esfuerzos para exigir políticamente esa obligación, porque es que eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la Constitución política. Cuando el presidente se juramenta el 8 de mayo, jura respetar la ley y la Constitución. Es un juramento. O sea, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Y en el juramento que juró Rodrigo Chávez Robles estaba implícito el artículo 73 de la Constitución política, ¿verdad? Y su gabinete, porque incluso el ministro de Hacienda se hace el gato bravo, como decimos coloquialmente, para no pagar. Y esa es una responsabilidad, es una obligación, es que no estamos pidiendo un favor, eso hay que exigirlo. Decía José Martí, que es un poeta cubano muy bueno, ¿verdad? Decía que los derechos no se mendigan, se arrebatan, se arrancan, se exigen. Y el derecho a la salud tenemos que arrancarlo, arrebatarlo y exigirle al gobierno que le pague a la caja. Y poniéndolo en perspectiva un poco con lo que dije antes, digamos, si hablamos de prioridades, entonces dejen de pagarle al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que eso no nos urge, ¿verdad? Y páguele a la caja. Pero es que no se vale esa retórica, ese doble discurso, esa ambigüedad de decir que no hay plata para unas cosas y sí hay plata para otras, ¿verdad? Y no se mete en cintura como se comprometieron en campaña los grandes evasores, porque eso no los han puesto en cintura. Entonces siguen hablando de un déficit fiscal, nunca el tema se va a acabar porque no están yendo a las causas del problema, porque el problema es el montón de dinero que en este país se roban algunos comodidosos para esconderlo en paraísos fiscales para amasar grandes fortunas, mientras que entonces meten al Estado en un problema y el Estado agarra al trabajador y perdón por lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero agarran al trabajador del sector público y lo agarran así como de los pies hacia abajo, haciéndole así para ver cuántas monedas le salen en el bolsillo, mientras que algunos tienen los fajos de billetes y eso no los quieren tocar. Y no se vale así, porque un sistema de seguridad social, un modelo un poco lo que hablaba Mariel de educación pública, se financia con el aporte de todos, porque todos vivimos en este país, todo el mundo se beneficia de la infraestructura, todo el mundo se beneficia de la educación, todo el mundo se beneficia de la salud, y si aquí vivimos todos, porque hay algunos que no se les quiere cobrar sus obligaciones tributarias. Y así no se vale. Yo creo que debemos seguir posicionando este tema, seguir generando este despertar. Yo les reitero, me encanta que ustedes se involucren como muchachos con esa conciencia, con esa claridad, con esa información, porque son voces jóvenes que se replican, porque a mí las canas a veces me desacreditan un poco ante los jóvenes, entonces no es lo mismo que llegue un joven como ustedes, hablarle a otro joven que hablan el mismo lenguaje, que llegue alguien más adulto, ¿verdad? Entonces, es importante, y sobre todo, muchachos, es importante en la juventud, porque la juventud no está tan consciente de esto, y es quien más sufre este tipo de cosas, porque al final de cuentas, ya yo voy como por la mitad del recorrido, ¿verdad? Si es que me va bien, pero ustedes están empezando, y ustedes necesitan caja por muchos años, y sus hijos, si es que así a bien lo tienen, tener familia, van a necesitar esta caja. Entonces, hay que despertar ese sentir, hay que organizar a la gente, hay que informarla, hay que sacarla de esa desinformación y de esa maquinaria de mentiras que se paga con nuestros impuestos a través de esa maquinaria de troles y sensibilizar a la gente. No cuesta mucho porque tenemos muchas herramientas para sensibilizarlos, porque yo creo que todos, bueno, todos hemos nacido en un hospital de la caja, casi digamos, usted sale y con quien usted se tope en la calle, en mayoría han nacido en un hospital de la caja, han sido vacunados en un esquema de la caja. Y hay que invitarlos a reflexionar, porque usted no padece tosferina, porque no padece de tétanos, porque no padece de viruela, porque no padece de polio, porque lo vacunaron en la caja. ¿Dónde nació usted? ¿Cuánto cree que cuesta eso? Si usted tuviera una situación, es que la gente a veces es muy alivianada a la hora de opinar y dice, ah, sí, que se vaya a la caja, se vaya a la caja. Y si yo me enfermo y si me da un cáncer, y si tengo que una cirugía de corazón abierto y si necesito un stent, porque nadie, o sea, nadie está exento de eso y hay que entender que eso tiene un costo que ahorita se brinda solidariamente y entonces la gente tiene que interiorizar eso y reflexionar, bueno, entonces yo tengo como ciudadano de este país, tengo así un buen caudal, un buen ahorro para atender mi salud de forma que y si tengo que hacerme una operación a corazón abierto que cuesta $400,000, yo tengo esos recursos para pagarlo, porque si no lo que me toca es esa
esa capucha negra que aparece con una osa así grande, ¿verdad? Con mucho filo y que brilla y todo, porque es ahí la muerte donde viene. Y me toca la puerta y bueno, ya aquí el compañero Luis, que tiene esa experiencia, yo lamento mucho que tus coterráneos, Luis, tengan esa situación tan crítica, pero a raíz de esa reflexión y esa experiencia, yo sí quisiera pues que este espacio sirva ya con experiencias acreditadas por el compañero Luis para decir a nosotros no nos puede pasar lo que le pasó al pueblo colombiano, no nos podemos dejar así, ¿verdad? Y ahí tenemos que abogar por lo que nos enseñaron a cantar en la escuela, sepamos ser libres, ¿verdad? No siervos menguados, derecho sagrado la patria nos da, y dentro de esos derechos está este derecho fundamental a la salud que ha tutelado esta gran institución, Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias. Ok, muchísimas gracias, los Davis. Ahora seguiríamos con Luis. Y no, rescato muchísimo las palabras que mencionaba Davis ahorita, sobre lo importante que es que las personas comencemos a apreciar esa importancia que tiene la caja, porque siento que antes de tener presente esa lucha de defender la caja, hay que reconocer la importancia que tiene la caja en la vida de todas las personas actualmente. O sea, la caja ac- brinda tantos servicios tan esenciales y tan importantes para la vida y no debería, o sea, no debería ser normal que las personas de Costa Rica veamos normal que ataquen una institución, un sistema que tanto nos da y que tan presente está en la vida de todas y todos en este momento. ¿Y cómo se llama? Y también, este, digamos que esa falta, o bueno, a mí algo que a mí me hace sentir muy orgulloso, yo estuve presente en la marcha de defensa de la caja junto con Mariel, y esos son el tipo de acciones que ya se está teniendo que llegar a tenerse en que dar por un gobierno que no quiere escuchar a un sector o incluso a una totalidad, a una gran parte de la población que se opone a ese debilitamiento de la caja y que se opone a esas responsabilidades constitucionales, como mencionaba Davis, de pagarle la deuda a la caja, porque son responsabilidades que tienen, no son favores, no son cosas que tienen, que pueden o que pueden elegir si hacer o no, son obligaciones que tienen como gobernantes. Y además de eso, digamos, esa falta de información que menciona Mariel, tanto que hay muchas personas que no ven esa importancia, piensan que como la caja nunca, entre comillas nunca, porque realmente sí lo ha estado, pero como mucha gente cree que como no han tenido que padecer una enfermedad crónica o una enfermedad grave, o incluso cualquier enfermedad, y no han recurrido a los servicios de la caja, y que ya por eso no vean esa importancia, siento que es una falta de información muy grande que hay entre mucha parte de la población. Y ese cariño y ese amor que le deberíamos tener a una institución de más de 70 años de historia que ha estado acompañando a muchísimas generaciones, dándoles esos beneficios, esos derechos tan fundamentales a muchísimas personas, es algo que debería de generar ese sentimiento de protección y de cariño con la caja, porque es una institución casi única en Centroamérica y prácticamente de las pocas, por no decir la única, que hay en Latinoamérica, incluso del mundo. O sea, en Estados Unidos se ve como esos sistemas de salud que nosotros tenemos acá al acceso y al alcance mucho más cercano y mucho más accesible, allá es una diferencia en precios sumamente grande. Y esa falta de información siento que es combatir esa falta de información, siento que es una de las principales formas que podríamos intentar luchar para defender la Caja Costarricense del Seguro Social de de ese constante daño que le hacen muchas personas. Y, ¿cómo se llama? Y también, como mencionaba Davis, el hecho de que hayan personas que no paguen sus deudas. Por ejemplo, Otto Guevara es uno que pasa criticando la caja, pero es una persona que tiene deudas con la caja. Y esas son las personas, esas son parte de las personas, además de la deuda del Estado, que tienen la caja tan mal y combatir ese tipo de responsabilidades, no solamente de personas, sino también de empresas gigantes que tienen esas deudas, que uno a veces queda como sorprendido de en qué momento acumularon tanta deuda, o sea, cuántos meses le tuvieron que estar debiendo a,
a la caja y de no estar pagando esas cotizaciones para llegar a esas cifras que muchas veces superan los 100 millones de colones, que esos 100 millones de colones se pueden ver reflejados en medicinas, en atención médica, en vacunas, en muchas cosas que están ahí, igualmente pague o no pague la gente, ahí están igualmente, ahí están igualmente los doctores y las doctoras atendiendo a las personas en un parto, en una cirugía, en los sistemas de farmacia de Lucebais, atendiendo las citas. Igualmente, así hayan esas deudas, ahí están presentes igualmente, ahí están protegiendo el derecho a la salud que tienen las personas y combatir esa irresponsabilidad y esas personas que están morosas, tanto así de gente que de verdad puede pagarlos, porque digamos, se puede entender el caso, por ejemplo, de los trabajadores independientes que muchas veces por ver afectados sus negocios como diferentes políticas que incluso quieren implantar el gobierno de aumentar el impuesto de renta a las personas, a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas, y que muchas veces se entienden esos casos que no pueden pagar, pero hay empresas grandes y hay personas con mucho dinero que aún así no pagan esas cotizaciones sabiendo que lo pueden hacer. Siento que es de las principales luchas que podríamos dar para que la caja esté más protegida. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ahora seguiremos con Mariel. Este, bueno, yo quería iniciar diciendo, hablando sobre justamente cuando Luis y yo fuimos a la marcha a defensa de la caja, se nos acercó una persona y justamente la primera pregunta que nos hizo es que en nuestra perspectiva de estudiantes y de personas jóvenes, que cuáles eran nuestros intereses en esa marcha, o sea, por qué razón estábamos ahí. Y bueno, nosotros explicábamos que, bueno, evidentemente no es solamente una atención que nos ha dado nosotros específicamente a la caja, sino que hemos podido ver que gracias a la caja tenemos a nuestros familiares o a nuestras amistades en general conocidos que tal vez la caja les ha salvado la vida o les podría llegar a salvar la vida en el futuro. Nunca, como dice Don Davis, nunca estamos exentos de eso y bueno, pues evidentemente es importante también para nosotros involucrarnos, lo cual me lleva al siguiente punto. Esta persona también nos preguntaba qué considerábamos nosotros que tenía que pasar para que se diera un cambio verdadero con respecto a las problemáticas de la caja. Y también explicábamos que a pesar de que había bastantes personas en la marcha en defensa de la caja y que su participación es sumamente valiosa, pues podían haber más, podía haber más participación, podían haber muchísimas personas que de verdad le dieran una importancia necesaria en este momento, así como podemos ver diferentes ejemplos de países que les han violentado su seguridad social, que les han violentado diferentes partes de sus derechos y que ellos han tenido que adaptarse de alguna forma, adaptar sus vidas a estos cambios, a estas decisiones gubernamentales. También podemos observar diferentes países, diferentes estados en los cuales se ha intentado hacer estos cambios, se ha intentado violentarlos de esta manera y las personas se levantan incluso por cosas que son menores a lo que está pasando actualmente en Costa Rica, que es violentando directamente la seguridad social y la salud pública. Entonces yo creo que podemos tomar como ejemplo los dos casos de países en los cuales se generan diferentes acciones que violentan la integridad y el bienestar social. Y también creo que es sumamente importante para propiciar esta participación que se unan diferentes sectores de la sociedad que de alguna manera representan esta vulnerabilidad, que nos unamos desde perspectivas feministas, desde perspectivas diversas, como por ejemplo comunidades sexualmente diversas o comunidades con capacidades distintas, puesto que son personas que de una u otra manera se ven afectadas por el servicio que brinda la caja o el servicio que no brindaría en un futuro. Entonces yo creo que la problemática de la caja es algo que se debe diversificar mucho, puesto que así como se puede dar en mi vida la necesidad de la caja, se da en la vida de todas y todos los costarricenses, y justamente por esa razón creo que es importante que las personas en general lo tomen con la importancia necesaria y que se sientan parte del movimiento de defensa de la caja
Y pues yo creo que eso tiene mucho que ver con la urgencia con la que se tome, puesto que, como bien explicado Don Davis, este tema de vulnerabilizar y violentar de esa manera la caja es algo que se ha dado por mucho tiempo. Entonces muchas personas ven tal vez por no pasar tanto tiempo en la caja o por no haber visto violentada su vida directamente, piensan que no está pasando nada. Yo creo que por eso es tan importante espacios como este, por ejemplo, o los espacios en general que hablan sobre la información y la concientización con respecto a la problemática de la caja, principalmente porque siento que para que la gente de verdad se involucre en esos aspectos, en estas luchas, es que necesita tener esa indignación, tener este enojo, esta frustración, porque esa es la forma en la que los humanos creo que nos podemos manifestar de la mejor manera y es cuando ya necesitamos que algo acabe, o sea, necesitamos que esa situación de vulnerabilización de la caja es algo que es urgente, que es algo en el que se debe ver y también se le debe ver con la importancia, con la urgencia y con esa indignación de que cómo es posible que nos estén vulnerando de esta manera. Creo que de esa manera podría concluir, y es justamente eso, resumir todo lo que acabo de decir, en justamente que considero sumamente importante que la gente se enoje, porque creo que eso es como el factor más importante, creo yo, creo que es el factor más importante en los movimientos sociales y así como la caja es una consecuencia, es como terminaron ciertos movimientos y ideologías tanto nacionales como internacionales que se dieron en su momento históricamente, pues yo creo que es justamente lo que debe volver a activarla y volver a generar este tipo de conciencia social. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel, por el aporte. Definitivamente esta idea última que mencionas de organizar esta rabia, este enojo, es lo que ha movido muchísimo en otras luchas sociales desde prácticamente que toda la vida, prácticamente que desde la Revolución Francesa. Este enojo es en realidad muy valioso y con la parte que también mencionas sobre articular con distintos sectores, creo que es urgente que no se quede solo como en una burbuja de, sí, mira, movimiento estudiantil y el PRENAS o sindicatos, no, definitivamente hay que articular con personas en la ruralidad, con ciudadanos de a pie, siquiera con solo hablar con las personas en tal vez como Avenida Segunda, ya se logra y definitivamente con esta parte del enojo justo hoy, me di cuenta porque tuve una cita médica y la doctora me dijo que no me habían podido hacer un examen porque les faltaba un tubo de ensayo. Y pues claramente hay una deficiencia de insumos que claramente que genera y muchísima molestia y uno se queda pensando, Dios, ¿cómo es posible que un hospital no tenga un tubo de ensayo? Realmente triste. Y digamos en mi caso, tal vez muy específico, porque yo vengo del hospital de niños a un hospital, digamos, de adultos, y el choque es, porque el hospital de niños es fenomenal, de verdad que una de las grandes joyas de la caja. Pero claro, la doctora decía, es que no todos los hospitales tenemos Teletón, y creo que realmente eso resonó muchísimo porque porque no estamos exigiendo mejores servicios, porque simplemente nos quedamos atascados en esta idea de, ya no se puede hacer nada. Entonces creo que este puede ser como una consigna, además de otras consignas, como por ejemplo la caja no se vende, la caja se defiende, que pueden como empoderar a las personas ciudadanas de a pie para lograrse articular y especialmente en esta coyuntura. Y bajo esta misma línea, quería tal vez como preguntar acerca de la administración de Rodrigo Chávez, porque y tal vez más de opinión, digamos, de que si creen ustedes que esta administración ha maximizado los esfuerzos para privatizar o para tercerizar la caja, si es así, ¿por qué, verdad? Como qué intereses ocultos podría haber. Hemos visto ya muchísimos escándalos como con la junta directiva, que en realidad no es solo de solo de esta administración, se ha venido dando desde muchas otras atrás, pero definitivamente en esta siento que ha estado bastante sonado.
Entonces, podríamos empezar con don Davis. Sí, vamos a ver, nosotros a Rodrigo Chávez lo teníamos pintaditico, para decirlo en términos coloquiales, ¿verdad? Desde que fue ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado en la administración anterior del PAC, porque nunca quería pagarle a la caja. Y nosotros incluso tuvimos enfrentamientos con él como sindicato UNDECA por el tema del pago de la deuda. Y ahora vienen a querer posicionar es que no me gusta usar términos despectivos, pero digamos, voy a decirlo como me sale, ¿verdad? Esas pendejadas de decir que esa deuda era de gobiernos anteriores, y digo yo, y sí, vaya, dígale eso al Banco Mundial, porque al Banco Mundial no se le plantan ¿verdad? Y aparecen tan machitos y tan gallitos y tan valientes, porque al final de cuentas hay una conveniencia. Yo creo que, digamos, uno no es, según su oficio, en lo que él se desempeña, es un banquero. O sea, su visión es de mercado, su visión es económica, financista. No tiene, digamos, esa formación, esa sensibilidad y ese enfoque social, ¿verdad? Para pensar, digamos, en una institución con la caja, como la caja, con toda la nobleza que representa, todo lo que ustedes muy bien han planteado acá. Entonces, digamos, nosotros no podemos esperar de alguien que tiene esa formación académica y además en la práctica laboral y que tiene esa parte, digamos, de vinculación con una garrotera financiera internacional, que es el Banco Mundial, que venga a querer muchísimo la caja y a salvarla. Yo creo que, digamos, hay que aterrizarnos nosotros mismos respecto a esto. Por eso, digamos, él intenta manipular las cosas, dice, bueno, no me da la gana de pagarle, incluso hay cosas, digamos, donde no le han pasado recursos de la ley del tabaco a la caja, que son recursos que tienen que pasar por ley, no quisieron pasarle, los eurobonos fueron aprobados con un compromiso del gobierno de pasarle dinero a la caja, eso no lo ha pasado, este ministro Novia Acosta también se hace el matón, ¿verdad? Para decirlo en términos también coloquiales, no le han pasado los 26.000 millones que se aprobaron en el presupuesto, en la ley del presupuesto nacional del 2023, no le quieren pagar la deuda histórica, no quieren, o sea, ellos quieren destruir la caja, porque la consigna aparte de lo que hemos dicho es que la caja no está quebrada, la caja la quieren quebrar, o sea, hacia esa hoja de ruta van, y entonces en esa lógica de desfinanciamiento, obviamente, la demanda es creciente, se van deteriorando los servicios y eso es lo que ellos buscan, generar descontento a través de la insatisfacción y además de eso después justificar y replicar con mucha fuerza, digamos, discursos de desprestigio contra la institución. Entonces, hablar mal de la caja no es querer a la caja y nosotros hemos dicho, bueno, y que quiso hasta de manera muy repudiable salir diciendo la caja no se vende, la caja se defiende, y nosotros decimos, un gobierno que no le paga a la caja, no es un gobierno que la defienda, o sea, por favor, ¿a quién quiere engañar? Si usted no le paga a la caja, usted no la defiende, o sea, usted está incumpliendo ese mandato constitucional y lo está haciendo adrede y además no le pasa otros recursos y todo, y usted dice que defiende la caja y convenza a la gente de eso. Y entonces yo digo, o sea, es como de sentido común. Este gobierno sí tiene, yo lo considero enemigo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Insisto, no es de ahora, ya él venía con esos síntomas, si se puede decir de alguna manera, desde la administración anterior, y creo que tienen intenciones, porque también, digamos, tengo entendido, esto no lo puedo acreditar, pero bueno, tampoco en mala sospecha sí lo puedo decir, y presuntamente las cámaras, algunas cámaras de la salud, ¿verdad?, que son empresas privadas que lucran con la enfermedad, financiaron al gobierno de Chávez. Entonces, desfinanciar la salud pública es de manera indirecta fortalecer la inversión y el financiamiento de la salud privada para los que pueden pagar y ahorita, ¿verdad? Porque vamos con estas políticas neoliberales hacia un proceso de crecimiento en la desigualdad. Estábamos antes de la pandemia en el 9º lugar del mundo, como uno de los países más desiguales en cuanto a la distribución de la riqueza, y esas brechas se van a profundizar por las medidas que aquí han tomado en términos de remuneraciones en el sector público, que es, digamos, lo que ha venido a generar una clase media también en este país, un estrato social diferente, un poco bien vigoroso ahí en términos de la representatividad económica que esto tiene para el país y, digamos, en esa lógica de todas estas políticas que también les afecta a ustedes mucho, muchachos, porque lo que están proponiendo de salarios en el sector público, lo que lleva es a precarizarlos a ustedes después de que se quemaron las pestañas un montón de tiempo y que son profesionales muy calificados
con muchísima calidad los van a contratar con salarios de miseria. Y digamos, y lo que ha de alguna manera marcado la pauta en términos laborales es que en el sector público los trabajadores organizados han logrado conquistar mejores condiciones, digamos, remunerativas, porque se van más allá de los pisos mínimos que de alguna manera estableció el Código de Trabajo, y que esto tampoco es que lo han respetado mucho, el Código de Trabajo, sobre todo, y estoy hablando en la empresa privada, se respeta en el sector público, en el sector privado, pero mayormente en el sector privado. Y estas son cosas que hay que hablarlas, ¿verdad? Porque incluso tienen que ver la precarización de los salarios, es un ataque indirecto a la Caja Costarricense del Seguro Social. El aumento en la informalidad empleo es un ataque directo a las finanzadores, a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces vean la lógica, o sea, se van alcahueteando cosas como la ley esta que pretendía condonar deudas con la Caja, que al final sacaron un medio mamotreto ahí legislativo, pero que sí le da un golpe a las finanzas institucionales. Después aprobaron en este Congreso de estos diputados actuales, aprobaron una ley para que vencieran más rápidamente los que estaban morosos con la Caja de años. Entonces la gente va librándose de responsabilidades con la Caja. Crece la informalidad, crece el desempleo, disminuyen los salarios, que estaban con algún grado de competitividad, y todo eso son golpes indirectos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y yo no quiero como encasillarlo como en la figura de Rodrigo Chávez Robles, porque Rodrigo Chávez Robles es otro peón más de un sistema político que viene implementándose en el país. Rodrigo no es un cambio, Rodrigo es la continuidad de un modelo político-económico neoliberal que lo que pretende es la destrucción de las instituciones del Estado para comprarlas baratas. Había un presidente que ese sí se le plantó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional hace mucho tiempo en el país, que se llamaba Rodrigo también, pero ese era un Rodrigo con pantalones, se llamaba Rodrigo Carazo, ¿verdad? Rodrigo Carazo le dijo al Fondo Monetario Internacional: señores, aquí el presidente, ¿verdad? Aquí mando yo y el pueblo que me eligió, entonces ustedes no vengan a querer imponer cosas aquí. Y después le recetaron bloqueo, como lo que hacen todos esos organismos internacionales. Pero Rodrigo Carazo decía que en realidad ellos no quieren vender las instituciones, lo que quieren es comprarlas, ¿verdad? Porque son negocios muy lucrativos. Ahí ustedes decían el BCR, FANAL, el ICE, y todo lo que hemos construido socialmente y que le ha dado desarrollo y bienestar a este pueblo, porque la electrificación a comunidades donde nunca una empresa privada en sus costos operativos y en sus cálculos va a hacer una inversión como la que hace el ICE para llevar a una comunidad de electrificación, que eso significa además también, ¿verdad? Y me estoy tal vez metiendo en otros temas, pero es importante también aprovechar, o sea, porque entonces eso le da a los estudiantes de esos hogares posibilidad de tener acceso a internet, de estar comunicados, de tener otras herramientas, otras alternativas, de no tener que estudiar ahí como hacían hace mucho tiempo, con una candelita y una mesita, y ya después los problemas de la vista ahí, y todas esas cosas. Entonces, todo ese modelo de desarrollo que nos dio la institucionalidad pública, a la gente le han convencido que ya hay que desechar lo que no puede, y los que están convenciéndonos de eso son los que se quieren dejar esos grandes negocios, ¿verdad? Porque los cogeneradores eléctricos aquí quieren que el ICE desaparezca para que toda la energía que siempre vamos a necesitar se venda, pero ya no va a ser, como bien lo explicó el compañero Luis, la misma calidad del servicio y todas esas cosas, ¿verdad? Porque no es cierto tampoco que en la empresa privada no hay problemas ¿cómo se llama?, de calidad en la prestación del servicio. Entonces digo todo esto porque yo sí considero un enemigo más que este gobierno, los que están detrás de estas políticas son enemigos de todo. Profundiza, atacando las becas, no quieren darle a ustedes el presupuesto para la educación, no quieren pagarle a la Caja, a la gente le han quitado las becas de transporte a los estudiantes, le han quitado la beca, digamos, a las ayudas de Limas, están recortando en los temas de vivienda. Ahí estamos los que trabajamos también el tema de vivienda socialmente, viendo a ver cómo cada día es más difícil que la gente tenga casa propia. Entonces, esto no es este gobierno que es enemigo de la Caja y que, digamos, sí es muy entronizado, como lo están diciendo, pero responde a un sistema que viene atacando, digamos, todo esto y que pretende, digamos, que la gente viva mal. Esa es la lógica del sistema, ¿verdad? Ricos muy ricos y pobres que ni siquiera coman 2 o 3 veces al día. Y en eso nosotros tenemos que hacer reflexiones y decir, bueno, ¿y esta tarea a quién le toca? ¿Solo a los trabajadores del sector público? ¿Solo a los trabajadores de la Caja? ¿Solo a los estudiantes? ¿O mejor todos nos ponemos de acuerdo y revertimos esto y reflexionamos inclusive mejor nuestras decisiones electorales? Porque pasa por ahí. A veces berreamos
los 4 años, pero en la urna vamos a legitimar otra vez a los mismos que perpetúan este sistema que nos hace daño a todos. Y creo que eso no conviene porque yay, se nos están llevando todas las joyas de la abuela, ¿verdad? Entonces está la caja, el ISSSTE, digamos, la educación pública y todo eso. Y nosotros viendo que el ladrón se metió por la ventana y todo, yo ni siquiera le pego un grito. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que reflexionar más a fondo todas estas cosas. Disculpen que siempre me extiendo, ¿verdad? Pero es que seguro no me van a volver a invitar, pero ¿cómo se llama? Pero es que sí me gusta dejar como algunos elementos que sean ahí de provecho para, sobre todo para esa juventud que está bien, bien vigorosa para seguir luchando. No se preocupe, don Davis, yo siento que acá todos hablamos demasiado. Y bueno, el siguiente, Luis, Sí, completamente de acuerdo con lo que decía Don Davis anteriormente. Y es que también una cosa, bueno, mezclándolo también con lo que mencionaba anteriormente Don Davis de que se dejó de invertir en, por ejemplo, tanto en viviendas y en, sí, en viviendas sociales, por así decirlo, en educación y todo eso. Y es como una idea que siento yo que se ha venido generando desde hace varios gobiernos, pero que principalmente se ha reforzado en este gobierno, y es ver la inversión social como un gasto y no como una inversión. O sea, la inversión social y el meterle plata, por así decirlo, a becas, a educación pública, salud pública, a viviendas sociales, a diferentes ayudas estatales. No es un gasto, eso es son, como es el nombre de inversión social. Son diferentes mecanismos que le van a dar oportunidades que esas personas anteriormente no tenían y que por medio de estas inversiones lograrían tener acceso a diferentes oportunidades que les permitan en algún momento dejar de depender tanto de esa inversión social y comenzar ya a tener una calidad de vida mucho mejor, gracias a esa ayuda que le otorgó el Estado y a esa ayuda que le ha otorgado la salud pública, la educación pública, entre otros esos medios que han estado presentes. También, como mencionaba también Don Davis anteriormente, de que el gobierno del Banco Mundial se le paga la deuda, pero la caja no. Y es que la deuda que tiene el país es de alrededor de aproximadamente el 60% del PIB. Y ahí sí están generando planes de pago de deuda, pago de préstamos, de reducir los intereses y todo eso. Y la deuda con la caja, que es mucho menor, que según estoy viendo ahorita es del 6% del PIB, esa sí no, esa sí es impagable, esa no se puede pagar y esa es darle la plata a un saco con huecos. O sea, entonces ahí es donde queda como de verdad es que no se puede o es que no quieren pagar. Y entonces también va mezclado también a este tema de tener proyectos de infraestructura tan fundamentales para la Caja y para la sociedad costarricense. Y claramente una institución como la Caja, que muchas veces y que frecuentemente está siendo desfinanciada, no va a tener los recursos para poder generar esta inversión en infraestructura tan necesaria que se necesita en diferentes lugares del país. Y si el Estado y el gobierno decide no pagar esta deuda y tenerlo por medio de la Junta Directiva de la Caja, con Marta Esquivel en su presidencia, de tener esos proyectos tan importantes como el Hospital de Limón, el Hospital de Cartago, que se mencionaba también, diferentes EVAIS y diferentes infraestructuras como clínicas y EVAIS que están ahí presentes en la sociedad y que el gobierno simplemente decidió dejar de invertir en eso. Es un ataque y un intento, yo lo considero un intento de dañar este sistema de salud tan fundamental, porque sin infraestructura de calidad y sin infraestructura, o sea, cómo se va a dar en la caja un servicio de calidad si el hospital de Cartago está colapsado? No se pueden dar esos servicios si ya la infraestructura ya no da y ya no aguanta esos golpes. Y también, bueno, el tema de la junta directiva siento que es algo que impacta demasiado el cómo el gobierno quiere tener una junta directiva prácticamente que sea como títere de las decisiones del gobierno, echando a las representaciones sindicales
cuando ya, bueno, ya la sala cuarta resolvió ese tema, pero generando esas opciones y bueno, por ejemplo, con Álvaro Ramos, que lo echaron de la junta directiva por el simple hecho de dar un aumento que era necesario y que, o sea, como al sector de salud se le niega un aumento mínimo y a los ministros y a las ministras del gobierno, ahí sí se les aumenta el salario prácticamente el doble. A Jocelyn Chacón se le pasa otorgando un puesto cada vez que, a cada rato, puestos con salarios que normalmente no son comunes, y que tanto critican, por ejemplo, en especialistas de la caja, porque yo escuchaba a Chávez decir que hay especialistas en la caja que ganan millones de colones, y es como, pero se está poniendo ministros y les está aumentando los salarios a los ministros, tanto que critican los salarios del sector de educación, principalmente de las universidades públicas, y él también se ha encargado de aumentar los salarios de sus ministros, y es como esa falta de congruencia en el discurso. Es como que atacan los salarios que no les convienen a ellos, pero los que sí son convenientes para ellos, ahí sí esos los aumentan y pueden ser del salario que sea. También, y ahorita, bueno, se me acaba de olvidar el punto al que iba, ya me acordé, y es esto de como mencionaba don Davis anteriormente, la ley del empleo público y el salario global, y el otorgar un salario que es poco competitivo, y claramente las personas especialistas que salgan de universidades públicas, después de terminar después de lograrse graduar, claramente van a preferir ir a trabajar en un hospital privado en el que le den un salario mucho más competitivo que en la caja que el gobierno quiere imponer esos salarios globales, que van a venir y afectar esa atracción de especialistas tan fundamental que debería atraerse más. Y bueno, y con todo este tema de que en la caja hacen falta especialistas, es por lo mismo, por los mismos ataques y los mismos daños que han querido, que se le han hecho a la caja durante tanto tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora, Mariel. Gracias. Bueno, yo quería mencionar también que tal vez lo que yo he podido observar a lo largo de los últimos meses y bueno, sí, últimos meses más que todo, con respecto a la situación actual de la caja, es que, digamos, más que privatizar la caja como institución, se entiende que, digamos, está la caja como institución autónoma existente y por otro lado está el sector privado, que a la caja desaparecer, el sector privado pues se beneficia, evidentemente. Entonces yo creo que tal vez es tal vez importante aclarar esa situación en el sentido de que tal vez no es que la caja va a seguir existiendo de manera privada, sino que se va a cambiar esa modalidad del sector salud de esa manera, lo cual es, pues, evidentemente muy preocupante, puesto que, como lo ha dicho Don Davis en varias ocasiones, es justamente lucrar con las necesidades de la población, ¿verdad? Y por otro lado, en el tema de bueno, específicamente lo que dice la pregunta, en el sentido de maximizar los esfuerzos de privatizar o de tercerizar, a mí me parece eso sumamente curioso porque es el maximizar esos esfuerzos, incluso muchas veces puede ser de una manera muy contradictoria en la idea del gobierno, porque muchas veces está el tema de maximizar esfuerzos, pero lo que se hace es justamente dejar de esforzarse con respecto a la caja o del todo no hacerlo. Entonces, es como, al ver los intereses del gobierno, es como si hay un interés que se basa, que radica justamente en ese desinterés de realmente ayudar y contribuir con respecto a la caja. Y también con esa idea que tienen muchas personas en el sentido de que si el gobierno está contribuyendo de alguna manera a el funcionamiento correcto de la institución, en este caso la caja, es porque son muy buena gente y porque les están haciendo como algún tipo de favor o que están teniendo esa actitud como de que son muy buenos y ese tipo de cosas, pero la realidad es que al ser la caja una institución existente desde hace demasiado tiempo, pues evidentemente se sabe que dentro de sus funciones y específicamente una responsabilidad, el darle la importancia necesaria que pues evidentemente no se está cumpliendo.
pero pues yo creo que eso es como uno de las ideas principales que quería comentar en este momento, y es justamente esa contradicción y esa, tal vez, esta ironía del gobierno desde que se da esos esfuerzos tan grandes con respecto a la caja, pero es un interés mayor que se basa justamente en esos desintereses relacionados al hacer realmente un cambio. Y bueno, eso también está muy eh, relacionado, como explicábamos ahora, con respecto a lo que se necesita para que haya un cambio real con respecto a la caja. Yo considero que en relación con ese desinterés que tiene el gobierno es que si la caja deja de existir, se da se agrandan de esa manera estas brechas entre clases sociales y se crea de esa manera la desigualdad que conocemos, y eso evidentemente beneficia directamente a esos sectores de la población que se basan y se centran en esta clase social alta, esta clase social económicamente poderosa, ¿verdad? Yo creo que algo que estaba pensando hoy al respecto es que si la caja tuviera este funcionamiento ideal, si el Estado se comprometiera a pagarle a la caja y funciona justamente como se pensó en un principio con respecto al negocio tripartito y todo eso, de alguna u otra forma los sectores más económicamente poderosos se beneficiarían de alguna manera, puesto que no tendrían que pagar tanto por una atención médica agradable, no tendrían que pagar tanto al respecto. Y sin embargo, esta no es su perspectiva, justamente, sino que su perspectiva es la de beneficiarse lucrando justamente con esta necesidad de las personas, con respecto a sus derechos humanos, con respecto a un servicio que se debería dar de todas formas, justa y exclusivamente porque somos personas que lo necesitamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, bueno, yo creo que con respecto a los esfuerzos y las acciones realizadas por el gobierno con respecto a la caja, yo creo que eso es como la idea principal, y es justamente que en medio de esas decisiones tomadas simplemente se ve una negligencia enorme, y como decimos coloquialmente, el tema de que nos hacemos los locos, nos hacemos así como de que no, es que yo no tengo esa responsabilidad, no estoy escuchando nada y vivo mi vida tranquila, y nunca tomé la necesidad, la responsabilidad, y lo que pues evidentemente el gobierno sabe perfectamente que tiene que hacer con la caja. Entonces sí, gracias. Entonces ahora tenemos ya la última pregunta, que sería, básicamente, no es una pregunta, serían más que todo pensamientos finales de cada uno de ustedes con respecto a lo que se ha hablado en este tiempo. Ya llevamos hora y media, entonces, solo para finalizar, opiniones, básicamente. Primero va Don Davis. Voy a poner el cronómetro para no extenderme más allá. Lo primero que quiero decir es que me genera mucha esperanza, mucha ilusión, mucha fe que ustedes me hayan invitado a este programa y ver muchachos con esa claridad, con ese compromiso social, con esa visión, con ese empuje de la juventud. Ha marcado diferencias importantísimas en nuestra historia. Poco quería aportar ahí, nos roban siempre la memoria histórica diciendo Avenida Segunda, ¿verdad? Esa avenida se llama Juanito Mora Porras, ese es nuestro libertador y tiene toda una historia, ¿verdad? Este país, incluso lo que mal llaman barrio chino no se llama barrio chino, y ese es mérito para ustedes porque se llama el Paseo de los Estudiantes, y fueron esos estudiantes valientes con convicción revolucionaria que quitaron un dictador en este país y le devolvieron la democracia y la paz a este pueblo. Tengo mucha fe en ustedes, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan dado esa oportunidad de compartir estas reflexiones. Tenemos mucha tarea por delante, pero hay que hacerla con mística, con compromiso, con militancia, con convicción revolucionaria, porque ellos quieren el negocio de la enfermedad. Ellos lo quieren, o sea, y eso no es que lo van a soltar tan fácil. Entonces, tenemos que multiplicar voces. No podemos seguir pensando y viendo de lejos que los discursos de odio contra la Caja Costarricense del Seguro Social se replican y no hay contrapesos, porque hay un adagio, un dicho popular que dice que el que calla, ¿verdad? Y ustedes saben qué pasa ahí, ¿verdad?
y nosotros no podemos otorgar porque la caja son más, las cosas buenas que le ha dado este pueblo son, en la caja se salvan vidas todos los días, pasan cosas sublimes todos los días, hay historias fenomenales todos los días y esas hay que darlas a conocer y hay que replicar esas voces y hacerle entender a este pueblo, si es que está anestesiado, que necesita despertar de ese letargo y entender el valor que tiene una institución como la Caja para este país. La Caja este 1 de noviembre, ya de 2023, cumple 82 años de haber transformado este país para bien. Hay gente que quiere que esa realidad cambie para generar, digamos, muchas ganancias a sus bolsillos personales. Y nosotros que somos los grandes perdedores y ellos se salen con la suya, no podemos dejar de que eso pase, ¿verdad? Sin dar pelea. Yo les cuento una anécdota, ya sí, me queda 1 minuto y medio, ¿verdad? Les cuento una anécdota, aquí tuvimos una lucha muy importante en el hospital de Grecia, ¿verdad? Hicimos 2 cierres aquí en la altura del entronque, en la carretera Bernardo Soto, en la autopista Bernardo Soto, y ahí llegó una señora, doña Oliva Morales Arce, esa señora ya falleció, una luchadora, se vino con 95 años a pelear porque no cerraran el hospital de Grecia, porque ella decía, no, no, y si yo me quedo aquí y nos cierran el hospital, no, no, yo voy a ir, y los hijos muy preocupados, pero era una señora ya de edad avanzada, pero ella vino a luchar y vino con una pancartita que decía así: yo mañana tal vez tenga que mirar a mis hijos a los ojos y decirles que fui derrotado, pero yo no podría mirarlos a los ojos y decirles que ellos viven mal porque yo no hice nada, porque no me animé a luchar y porque dejé que todos se lo llevaran sin dar pelea. Entonces demos la pelea, muchachos, que esto vale la pena y que ustedes son una luz de esperanza para los que, digamos, estamos en este proceso. Y muchas gracias por la invitación, se los reitero. Bueno, muchísimas gracias, don Davis. Ahora sigue Luis. Sí, no, muchísimas gracias, don Davis. La verdad es que tener estas voces de personas que tienen más experiencia en este tipo de situaciones y en este tipo de movimientos, como lo es la defensa de la caja, es fundamental para poder seguirla defendiendo. Igualmente, el hacer valer todas esas opiniones y todas esas experiencias que han tenido muchas personas en Costa Rica, de la importancia y el valor y esa segunda oportunidad que les ha dado la Caja Costarricense de Seguro Social de seguir viviendo, fundamental tomar en cuenta para estar ahí presentes, ahí perdón por la bulla, pero estar presentes en esta lucha constante. Y es que, bueno, yo rescato muchísimo de este espacio los diferentes puntos que logramos encontrar que tiene la caja, de puntos buenos, por así decirlo, de esa importancia que tiene alrededor de diferentes situaciones y diferentes experiencias que ha tenido el país, como lo fue la pandemia, y ese trabajo constante que ha tenido Costa Rica. Y es que tenemos que dejar de ser ese pueblo que comúnmente se ha visto como pacífico, entre comillas, y que más bien se ha dejado, digamos, tratar o atacar, como muchas veces ha pasado durante muchísimos años, de que se deciden cosas de las que no estamos de acuerdo y es muy poca la gente que hace algo, pero es que así sea poca, con que salga gente a hacerse escuchar es suficiente y ojalá que esas voces en defensa no solamente de la caja, sino del Estado Social de Derecho en general sigan sumándose y que las personas empiecen a despertarse porque es fundamental para esta defensa. Ya se sabe que, bueno, con el gobierno actual y con muchos gobiernos anteriores, esa vía del diálogo nunca ha existido, nunca han estado dispuestas y dispuestos a dialogar y a tener esos puntos en común de defensa de estos sistemas de salud y estos sistemas de educación que tanto nos han aportado a lo largo de muchísimos años. Entonces ya ahorita casi que lo único que queda es seguir luchando por esos derechos y me enorgullece mucho saber que hay personas como la que mencionaba ahorita Don Davis de Grecia, de que hay personas que a pesar de su edad y a pesar de que uno piense de que puedan tener esas limitaciones, ahí están, porque saben lo importante que son este tipo de instituciones, este tipo de organismos, por así decirlo,
han tenido en la vida de estas personas y que pueden tener en la vida de la sociedad costarricense en un futuro. Y sí, ¿no? Y quedarme con las palabras que también había mencionado Don Davis anteriormente, de que ojalá haya caja por los próximos 100 años y por los 100 años que sigan cuando uno ya tenga que irse de este mundo, por así decirlo. Y también la importancia que tienen todos los movimientos sociales del sector que sean sindicalistas, de salud, de educación, la sociedad civil en general. Todas las personas deberíamos de estar unidas por este mismo frente, por así decirlo. Tengamos la edad que tengamos, tengamos la experiencia que tengamos, el puesto o el estrato social en el que pertenezcamos, todas las personas deberíamos estar presentes, de tener presentes estas luchas tan fundamentales que deberíamos de tener. Excelente, la verdad. Mariel. Sí, bueno, yo quería iniciar agradeciéndoles bueno, a ustedes, pero principalmente a Don Davis por también habernos enseñado tanto en este espacio también. Y bueno, a Luis también por compartir esta participación. También les quería agradecer por hacer posible este espacio y además por tomarme en cuenta, puesto que, bueno, a mí me inspira mucho este tipo de espacios, los he podido observar desde hace un tiempo y la verdad es que me parece que cumplen un rol fundamental para la información y para esa inspiración a más personas a involucrarse y a participar en estos movimientos que, como hemos mencionado, son tan importantes. Por otro lado, yo quería mencionar también que bueno, actualmente nosotros vivimos en una coyuntura en la cual nos están violentando demasiados derechos al mismo tiempo. Es increíble saber cómo todas las cosas que están pasando al mismo tiempo y cómo quieren violentarnos por la parte de la educación pública, por la parte de los derechos laborales, por la parte de la libertad de expresión, por la parte de los derechos ambientales también y así infinidad de cosas que han sido logros históricos y además han sido logros del pueblo también. Entonces, estos espacios evidentemente son muy reconfortantes porque nos podemos dar cuenta de esa manera que hay muchas personas que también están notando este tipo de violencia estatal y bueno, además de recalcar la importancia que hay de personas que hablen en una coyuntura como esta que es totalmente autoritaria y que esas personas que critican lo que está pasando, que tienen una visión crítica de la realidad, son tan importantes y justamente es lo que no les gusta. Entonces, eso es una de las cosas que yo más rescato y es que sin personas que puedan hablar de la realidad de esta manera, sin personas que tengan esta apertura de dialogar y de que más personas se enteren de estas situaciones, pues no serían posibles los movimientos sociales y por ende no serían posibles los derechos humanos en general, ya que ningún derecho fue regalado y fueron consecuencia de sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Entonces, pues sí, les agradezco mucho. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en este programa. Creo que ya... Sí, podríamos ir. Yo quería hacer un último Ajá. comentario, agradecerle mucho a las personas que nos sintonizaron el día de hoy en la radio, por Facebook, que nos dejaron comentarios. Muchísimas gracias a don Juan José Piñar, que nos adjuntó la información que nos mencionó don David sobre la reseña histórica, que realmente les insto para que la revisen y también, de hecho, les recomiendo otro documental que se llama La Caja de Pandora, que es excelente, muy entretenido y de verdad que resume las últimas administraciones y todos estos problemas de la caja em, y amenazas que ha estado sufriendo. Y por último, yo quería decir que creo que de todo este espacio lo que yo me llevo es que la caja no puede ser una institución politizada bajo ninguna circunstancia porque no puede funcionar bajo los intereses de gobierno de turno, de privatizar o de destruir, porque como ya muchísimas veces lo hemos mencionado, defender la caja es salvar vidas. La caja es completamente esencial y definitivamente que Costa Rica no sería Costa Rica la que conocemos hoy sin la caja. Y no, de nuevo, de verdad agradecerle muchísimo a ustedes por compartir aquí sus saberes y sus pensares. Muchísimas gracias.
Sí. Entonces, bueno, ya con eso, igualmente, como lo dijo Rebeca, muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que se conectaron en este momento. Muchísimas gracias a Don Davis, a Luis, a Mariel. Y yo creo que ya con esto iríamos terminando el programa. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nuevamente nos han estado escuchando desde hace 2 horas, de donde quiera que estén. Y nuevamente les recuerdo que nuestro lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y durante esta transmisión yo creo que hemos cumplido con los 3 principios de comunicación, que son formar, informar y entretener. Entonces, bueno, yo me despido y les dejo ya el jingle y después terminamos la Además, transmisión. les recordamos que también hay retransmisión en Ah, Radio Gigante 800 AM el día de mañana. exactamente. Muchísimas Pues, gracias. Gracias, muchachos y muchachas. Buenas noches. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas.